Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Biggerstein. Sean todos ustedes bienvenidos a una entrega más del podcast accesible, Lengua y Cultura Accesibles, el podcast de todos ustedes. Yo soy Clara Elena Cruz Marte. Segundo Marte, un amigo de ustedes. En el día de hoy nosotros vamos a estar hablando de un tema sumamente interesante. ¿Sabes cuál es, Segundo? Para nosotros es interesante, a ver si para usted también lo es. Yo creo que sí, porque vamos a estar hablando de lenguaje, sistemas de comunicación más allá de las palabras. Sí, es interesante. A mí me parece que sí. Con nosotros, Access Team, ese equipo fantástico, maravilloso que hace accesibles todos sus eventos y es mucho más que interpretación. Jonathan Javier con nosotros, el CEO de Access Team, y esa empresa también usted la puede utilizar como asesora en accesibilidad de la comunicación y en tecnología, Segundo. Excelente. Sí, y tú sabes con qué número de teléfono se pueden comunicar con Access Team. 849-815-4425. Access Team. Perfecto. Pues empecemos escuchando una exaltación de la palabra. Ustedes recuerdan este clásico poeta, escritor, premio Nobel de literatura de 1971, Pablo Neruda. De él escuchemos un hermoso poema titulado precisamente La Palabra, y lo escucharemos en la voz de un excelente actor de voz, amigo nuestro. El mejor. Sí, porque es amigo nuestro. Claro. Isidro Fabián. La palabra. Nació la palabra en la sangre, creció en el cuerpo oscuro, palpitando, y voló con los labios y la boca, más lejos y más cerca aún. Aún venía de padres muertos y de errantes razas, de territorios que se hicieron piedra, que se cansaron de sus pobres tribus. Porque cuando el dolor salió al camino, los pueblos anduvieron y llegaron, y nuevas tierras y aguas reunieron para sembrar de nuevo su palabra. Y así, la herencia es esta. Este es el aire que nos comunica con el hombre enterrado y con la aurora de nuevos seres que aún no amanecieron. Aún la atmósfera tiembla con la primera palabra elaborada con pánico y gemido. Salió de las tinieblas. Hasta ahora no hay trueno que truene aún con su ferretería como aquella palabra. La primera palabra pronunciada. Tal vez solo un susurro fue, una gota, y cae aún su catarata. Luego el sentido llena la palabra, quedó preñada y se llenó de vidas. Todo fue nacimientos y sonidos. La afirmación, la claridad, la fuerza, la negación, la destrucción, la muerte. El verbo asumió todos los poderes y se fundió existencia con esencia en la electricidad de su hermosura. Palabra humana, sílaba, cadera de larga luz y dura platería, hereditaria copa que recibe las comunicaciones de la sangre. He aquí que el silencio fue integrado por el total de la palabra humana, y no hablar es morir entre los seres. Se hace lenguaje hasta la cabellera. Hablar la boca sin mover los labios, los ojos de repente son palabras. No tomo la palabra y la recorro como si fuera solo forma humana. Me embelezan sus líneas y navego en cada resonancia del idioma. Pronuncio y soy, y sin hablar me acerca el fin de las palabras al silencio. Bebo por la palabra levantando una palabra o copa cristalina. En ella bebo el vino del idioma o el agua interminable, manantial maternal de las palabras. Y copa y agua y vino y originan mi canto, porque el verbo
es origen y vierte vida. Es sangre que expresa su sustancia y está dispuesto así su desarrollo. Dan cristal al cristal, sangre a la sangre, y dan vida a las palabras. Pablo Neruda. Wow, 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 wow. Impresionante poema. Muchas gracias, Isidro. Maravillosa selección, segundo. Te felicito. Sí, sí, sí. La palabra nos hace pensar dónde se origina eso, con qué, iba a decir con qué se come. Bueno, la palabra se come con conceptos, con ideas, ¿verdad que sí? Sí. Y yo tengo el lado disruptivo. Después de esta fiesta, esta celebración a la palabra, yo tengo un libro entre mis manos que se llama Un hombre sin palabras, de Susan Schaller, que viene a poner el polo opuesto de esa exaltación a la palabra. ¿Qué te parece eso? ¿Me permiten leer, queridos seguidores, queridos amigos y amigas? ¿Me permites leer, segundo? Sí, por favor. Una porción de la contraportada dice: dio un golpe en la mesa con las palmas de las manos y alzó la vista hacia mí, pidiendo una respuesta. Mesa, le dije, haciendo la seña correspondiente. Posó la palma en el libro. Libro, contesté, y aunque tenía la cara cubierta de lágrimas, seguí obediente sus dedos y sus manos, haciéndole las señas de puerta, reloj, silla, pero con la misma brusquedad con que había preguntado los nombres, palideció, se derrumbó y rompió a llorar. Estamos hablando de un joven mexicano, ¿verdad? Sí, es mexicano. Que nació sordo. Por tanto, no tenía palabras. ¿Y por cuánto tiempo no tuvo palabras? La autora de este libro dice que por alrededor de 30 años, Sí. alrededor de casi 3 décadas, una persona sin palabras. Para nosotros es fácil en esta conversación, es posible esta conversación porque tú dices algunas cosas, yo entiendo lo que estás diciendo y yo te respondo porque tengo con qué responderte. Pero este joven, Ildefonso, es un nombre ficticio de ese personaje principal de la historia que se presenta en este libro. Al carecer de palabras, no hay forma de que pudiera participar con nosotros de esta conversación, obviamente. Y de muchísimas esferas de la vida social. O sea, para Ildefonso conseguir un trabajo, imagínese usted, fue perseguido porque era mexicano, pero cruzó la frontera como muchos. Y dígame usted, si nosotros con palabras, ya nos cuesta conseguir trabajo, a una persona sin palabras, ¿cómo será la vida social, la vida entre amigos, la vida familiar? Bueno, mira, lo que se presenta en este libro realmente es duro de decirlo. Nosotros, para solamente mencionarlo, para nosotros es duro, porque imagínate que no tengas cómo comunicarte con las personas. La vida se limita a satisfacer las necesidades básicas de la biología, es decir, es una vida, me da puro decirlo, pero es una vida muy parecida a la de un animal irracional. Sí, y te cuento, un animal irracional tiene sistemas de comunicación. De hecho, todos los seres vivos tienen sistemas de comunicación, segundo. Tú lo sabes, que has leído acerca de la comunicación de los delfines, sí, de las abejas. Sí. Entonces, todos los seres vivos realmente sí se comunican. Vimos un documental en el que un doctor en botánica nos estaba explicando cómo se comunican las plantas de una manera bastante interesante y bastante compleja, pero también las aves. Sí, que lo menos que nos imaginamos es que unas plantas, un árbol y otro árbol, tengan una comunicación subterránea, sí, decía el estudio de ese investigador, pero diferentes árboles de distintas especies también. Sí, es una cosa maravillosa. Sí, para avisar cuando hay depredadores. Sí. Y que es lo mismo que hacen las aves, bueno, los animales en sentido general, que se avisan no solo cuando hay depredadores, sino para buscar pareja, cambian el canto. Y por ejemplo las abejas, bueno, le pueden decir a sus... Sí, adelante. Las abejas es muy curioso y muy bonito. Yo pienso que hoy día tenemos el privilegio que gracias a la comunicación audiovisual, sí, los niños pequeños ya pueden aprender eso. Sí. Yo vine a enterarme de eso ya después de viejo. Pero hasta los niños ya pueden aprender fácilmente cómo las abejitas tienen
un sistema de movimiento, Ujú. de hacen un bailoteo como en vaivén, hacen movimiento en círculo, de diversas formas. Con ese sistema gestual, las abejitas le dan informaciones útiles a sus congéneres, Sus ¿verdad? congéneres, exacto. De, por ejemplo, la distancia a la que se encuentra el alimento. Por ejemplo, 20 metros, increíble. Pero también la ubicación con respecto al sol. Es decir, la abeja se pone en un ángulo con respecto del sol y empieza a hacer un movimiento de vaivén. Y dependiendo si ese vaivén es rápido, breve o un poquito más lejos, más pausado, le está indicando a sus amiguitas en la dirección exacta, pero también lo cerca o lo lejos que está. Así Y es. también la cantidad de alimentos. Claro. Es una cosa maravillosa. O sea que esos sistemas de comunicación no verbales, sistemas de comunicación no lingüísticos, existen en todos los seres vivos. Los únicos que no se comunican son los seres inertes, pero no se llama lenguaje y tampoco es hablar. O sea, ellos sí se comunican. Son sistemas de comunicación, pero no lenguaje, ni es hablar. Hablar es lo que estamos haciendo tú y yo ahora, que estamos poniendo en juego una cantidad de órganos, disculpen la palabreja, una cantidad de órganos fonoarticuladores, fonadores como los pulmones, que inhalamos aire, que los llevamos a las partes del aparato fonatorio que necesita del aire para poner en vibración las cuerdas vocales y que utilizamos las mandíbulas, la lengua, los dientes, etcétera, para poder producir sonido articulado. Eso es hablar. Pero ahora yo te voy a tirar una capicúa. A ver. Y entonces, Rachel, las personas sordas, ¿hablan sí o no? Porque te iba a preguntar a propósito de lo que estás diciendo, cuando una cotorra dice cuca, no, aparentemente, por lo que tú dices, no está hablando propiamente. No, está repitiendo. Está repitiendo algo que a nosotros nos parece una palabra, Sí. pero que tal vez ni siquiera es eso, una palabra. No, es una repetición. La cotorra, el papagayo, algunos animales tienen unas características, unas condiciones vocales fisiológicas, anatomofisiológicas, que pueden replicar, que pueden reproducir unos sonidos, pero eso ni es hablar ni es lenguaje. Oh, bien, bien. Entonces tú decías que si las personas sordas hablan. Lo que yo he oído decir es que las personas sordas hablan con las manos. Claro. Creo que es una forma de decirlo, ¿verdad? Claro. Se comunican con las manos. Se comunican con las manos, pero es que ese sistema de comunicación sí es lingüístico. Es lingüístico. Aunque sea con las manos. Aunque sea con las manos, es un sistema de comunicación lingüístico y es lo que queremos aclarar en este podcast para todos ustedes. Perdóname, es un sistema lingüístico la comunicación con las manos. Sí. Pero te iba a preguntar, has mencionado la palabra lenguaje varias veces. Sí. Y hay una diferencia entre lenguaje y lengua. Sí. Porque, bueno, una lengua es un idioma, ¿verdad que sí? Un idioma, el idioma, la lengua italiana, la lengua española, francesa, etcétera. Y las lenguas de señas, que son muchas. Bien, bien. Entonces, una cosa es lenguaje y otra cosa es lengua. Sí. Porque a menudo escuchamos decir en los medios lenguaje de señas. Otras personas, o sea, algunos dicen lenguaje de señas, pero otros decimos lengua de señas, refiriéndonos a un idioma de señas. Y la ONU, Organización para las Naciones Unidas, prefiere decir lengua de señas, no lenguaje de señas. ¿Qué es lo importante aquí? Es lo correcto, mira. Técnicamente deberíamos diferenciar los conceptos de lengua y lenguaje, sobre todo en una investigación, en un discurso académico, en un texto, etcétera. Técnicamente hay una diferencia. Ahora, en la cotidianidad, decimos lengua y decimos lenguaje y no pasa nada. O sea, no arde Roma por eso. Bien. Ahora, la precisión que sí tenemos que hacer es que la lengua es el idioma y hay muchas lenguas en el mundo. Hay alrededor de 7,000 lenguas orales. 7,000. Alrededor de 7,000 lenguas orales. Y lenguas de señas hay alrededor de 300.
Lenguas de señas. Que son idiomas. Son Oh. idiomas, alrededor de 300 idiomas, lenguas de señas, alrededor de 7000 lenguas orales. Eso es una cosa. Ahora, el lenguaje es una capacidad humana, solo humana, ni la tienen las plantas, ni la tienen los animales, ningún grupo animal tiene la capacidad de lenguaje, Oh. porque el lenguaje es la capacidad únicamente humana de que cuando se desarrolla podemos aprender cualquier cantidad de lenguas, incluyendo de señas. Oh, ya, entonces ya quedó descartado. Iba a hacer el comentario de los delfines, que tienen una cantidad de formas en que se comunican entre ellos. También las ballenas, que también ya sabemos que emite un sonido, Sí. igual que los delfines, pero no solamente de modo, digamos, auditivo, pero también de forma gestual. Es decir, los delfines, como decíamos de las abejitas, que hacen con algún tipo de baile, ellos están diciéndose cosas entre ellos. Y no solamente baile, inclusive el toque, el contacto físico. El contacto físico. De modo que todas esas manifestaciones de comunicación, actos comunicativos, no son realmente lenguaje. No. Son sistemas de comunicación que son más allá de las palabras justamente, pero los sistemas de comunicación que tienen palabras, que tienen signos lingüísticos, aunque no son articuladas de manera verbal en el caso de las lenguas de señas, pero es el equivalente, o sea, una seña es el equivalente a una palabra, porque una palabra te remite a un concepto. La palabra elefante, ¿a qué concepto te remite? Sí, un animal cuadrúpedo, paquidermo. Y la seña que está haciendo Jonathan de elefante, ¿a qué concepto te remite? A elefante. Entonces es lo mismo, son signos lingüísticos. Entonces tú me preguntabas al principio, pero ¿de dónde viene todo eso? ¿Qué es lo que lo explica? Miren, estimados amigos, amigas, hay muchas teorías, algunas de las cuales están contrapuestas, pero les queremos poner sobre la mesa algunas, las más socorridas. Entonces, lo primero que nos parece muy relevante traer aquí a colación es una hipótesis, porque no está comprobado. O sea, una teoría es cuando se comprueba, es una hipótesis porque no está demostrado. Sin embargo, es bastante conocido. Está en este libro, se puede leer. Origen del lenguaje, de Antonio Benítez Burraco y Luis Barceló Cobrijín. Ajá, ahí está consignada, pero esta es una hipótesis de 2001. Apareció en un libro cuyo nombre está en inglés, que el libro se llama From Hand to Mouth, perdonen mi inglés. Eso es algo así como de la mano a la boca. De la mano a la boca. Y le escribió Corvallis. Se llama Corvallis, el autor de esta hipótesis. Y lo que dice, lo voy a leer textualmente aquí, en el libro, El origen del lenguaje, en donde dice: Corvallis asume una vieja observación de la antropología, a saber, que con la emergencia del bipedalismo, el bipedalismo es cuando ya el ser humano comenzó a andar solo en 2 pies, no en 4 como los monos. El bipedalismo, las manos se liberaron de su función locomotora, sí. O sea, las manos se liberaron de su función de caminar y pudieron emplearse en otras tareas, incluyendo la comunicación gestual. Es decir, que comunicarse, de acuerdo con la hipótesis de Corvallis, comenzó desde que la comunicación lingüística, porque comunicarse ya establecimos que es desde siempre. Sí. La comunicación lingüística, desde que ya el ser humano se liberó de tener que utilizar las manos para andar, sino para hacer otras cosas, empezó a hacer gestos para comunicarse. Entonces, el modelo evolutivo que defiende Corvallis es de tipo gradualista, puesto que sugiere que se habría pasado poco a poco de un sistema de comunicación gestual a otra oral mediante la introducción progresiva de elementos vocales. Esto es muy interesante, segundo, queridos amigos y amigas, porque de acuerdo con la hipótesis de Corvallis, la primera lengua en el mundo fue de señas. Y estamos recordando al poema de Neruda, porque lo menciona en alguno de los versos. Él habla de que una mirada, hay una comunicación de una mirada, y después viene una palabra. Claro,
Bueno, esta hipótesis ya, insisto, no está comprobada, pero a mí me parece muy sensata. Yeah. Sí, que la primera lengua de señas sobre la faz de la Tierra, la primera lengua sobre la faz de la Tierra haya sido una lengua de señas, porque incluso sigue diciendo ese texto más adelante que persiste con la evolución, dice la hipótesis de Corvallis, comenzaron a incorporarse elementos vocales. Entonces, para poderse comunicar de un peligro, que viene un pterodáctilo, que viene un rinoceronte, no sé, a una gran distancia, pues mientras más lejos estamos, menos podemos vernos. Sí. Entonces llega un momento de noche también. en que comunicarnos gestualmente ya no es tan eficaz. Entonces empiezan a aparecer elementos vocales, porque yo te puedo llamar de un edificio, yo estoy mirando aquí un edificio a mi izquierda y otro a mi derecha. En caso de incendio, ni lo quiera Dios, te puedo vociferar. Me vas a oír, pero probablemente no me verías. Sí. Entonces, un poco por eso explica esa hipótesis que fue evolucionando a que hablemos. Sin embargo, increíble, ahora resulta que los que hablamos somos más. pero, sin demeritar a quienes, en lugar de hablar con la voz, hablan con las manos. Lo que queremos aquí es resaltar que probablemente todos, cuando nos originamos, comenzamos a hablar de manera gestual. Yo me imagino a Adán y Eva conversando en lengua de señas. En lengua de señas. Interesante, ¿verdad? Claro, claro que sí. Otra cosa muy interesante, segundo, queridos y amigos y amigas, es que la gestualidad permanece. Fíjese que nosotros estamos hablando con el rostro, con el cuerpo, con la espalda, y a veces tenemos la palabra en la punta de la lengua y no nos sale. Tenemos el concepto, pero la palabra no nos sale, pero la podemos decir con el cuerpo. Y de hecho, buena parte de lo que no podemos decir o de lo que aún decimos, pero que lo queremos enfatizar, lo decimos gestualmente. Todos los jóvenes que ya están en edad de enamorarse se dan cuenta que los amores comienzan con un gesto, con una mirada, una sonrisa. Como decimos aquí en Santo Domingo, una guiñada de ojo, una picada de ojo. Un guiño de ojo, un cambio de luces, así con los ojitos. Porque es que hay al llamado técnicamente lenguaje corporal, sí, que como comenzamos a establecer que el lenguaje es una capacidad humana, no sería un lenguaje corporal, una comunicación corporal, pero de que existe, eso es innegable. Entonces te quería seguir diciendo, segundo, acerca de estas teorías, si te parece interesante. Sí, has mencionado la hipótesis que se llama de Corvallis. La hipótesis de Corvallis. La hipótesis es que la primera lengua sobre la faz de la Tierra fue signada. Después, tú antes de comenzar a grabar mencionaste a unos gurús de la lingüística, uno que todo el mundo conoce, el famoso Chomsky, ¿verdad? Sí. Noam Chomsky, y tiene una teoría que tiene que ver con el innatismo. Innatismo, es decir, lo que es innato. Sí, él dice que todos los bebés del mundo, no importa la parte del mundo, nacen con él le llama LAD, L-A-D. Ustedes ven el deletreo que está haciendo Jonathan, LAD. Eso es en inglés Language Device Acquisition, el dispositivo de adquisición del lenguaje. Sí. Exactamente. ¿Qué requiere para que se desarrolle? Él le dice para que se dispare del input social. Es decir, que si nace un bebé, usted si tiene un bebé en la casa y no le habla, dice Chomsky que no desarrolla el lenguaje. Porque requiere del input social. O sea que es importantísimo. Hay un podcast que hicimos, el número 2, lo vamos a dejar en la caja de descripciones, pero vaya a verlo, por favor, en el que hablamos de privación lingüística, que los bebés necesitan del contacto de sus familiares, de sus vecinos, de la gente más cercana, para poder desarrollar esa capacidad que se llama lenguaje. Si no lo tiene, pues no lo desarrolla. Y hay otros teóricos también igual de importantes. Hay otro que se llama Vygotsky, Lev Vygotsky, que él dice que el lenguaje surge por separado. El lenguaje y el pensamiento surgen por separado porque llega un momento en que se juntan. ¿Cómo así?
que son dos habilidades cognitivas que primero el bebé habla, pero no necesariamente está consciente de lo que está diciendo, que es social, porque imita lo que los demás están diciendo. Un poco parecido a lo que hacen las cotorritas. Un poco parloteo. Que no es, sí, que parloteo, que no tiene sentido. Pero, sin embargo, tiene al mismo tiempo que va haciendo eso, balbuceando, va desarrollando un pensamiento que es como un lenguaje interior, que llega a un punto en el que se junta pensamiento y lenguaje porque se hace social, o sea, la demanda social, la necesidad que tiene ese bebé de pedir cosas, de dar afecto, de pedir afecto, de suplir sus necesidades básicas, hace que emplee las palabras o sea, junta el pensamiento que existe con las palabras que va aprendiendo y se convierte en un lenguaje social. Ese lenguaje interior se convierte en lenguaje social. Sí, eso estaría demostrando una anécdota de una amiga nuestra que nos contó que la primera palabra de su hijito pequeñito fue dame. Sí. Casi siempre es si dame o leche, algo relacionado con algo que desea el niño. Finalmente, quiero referir, hay más, hay muchas más teorías. Por favor, búsquense a Bandura, búsquense a Piaget, búsquense a Brunner, búsquense a Lenneberg. Hay muchas teorías que hablan del desarrollo del lenguaje, pero porque el podcast no queremos hacerlo largo, me voy a referir solo a la de Pinker porque me parece muy interesante. Él tiene un libro que lo traje, por cierto, que se llama El instinto del lenguaje. Aquí está. El instinto del lenguaje. Steven Pinker, un norteamericano de Harvard, que él dice que los niños, aunque nazcan sordos, eso es interesantísimo, él dice, aunque nazcan sordos, tienen el instinto de desarrollar el lenguaje porque tienen el pensamiento para hacerlo. Y él habla de algo muy interesante. A mí me encanta porque él es muy simpático. Él habla de un lenguaje del pensamiento que le puso mentalés. ¿En qué idioma piensan los bebés? Porque mentalés. Hasta que no sepan chino, inglés, francés, no tienen de la lengua donde nacieron, no la tienen. Entonces, ¿en qué piensan? En mentalés. Entonces, el mentalés, obviamente lo tienen las personas sordas. Entonces, él dice, si tú reúnes un grupito de personas sordas, ellos no tienen ninguna lengua, siempre se lo inventan, dice. Y eso ocurrió. Eso es un experimento, y no fue un experimento, eso ocurrió en la vida real, que en Nicaragua, en el gobierno sandinista, reunieron a una cantidad de niños sordos, los pusieron en una escuela y se inventaron una lengua de señas que es la lengua de señas de Nicaragua. Por cierto. Porque sí. Será que Pinker habla de que el ser humano tiene una necesidad comunicativa. ¿Qué le llama instinto? Así como lo tiene todo ser vivo. El instinto del lenguaje. Ya decíamos al principio que las plantas también se comunican. Así mismo es. Hay una necesidad comunicativa. Entonces, para Pinker, el lenguaje surge de una teoría de la mente. En la medida en la que van evolucionando, se representan que en tu mente hay algo distinto de lo que pienso yo. Llega un punto en que se pueden poner en los zapatos del otro. Eso se llama teoría de la mente, cuando yo puedo darme cuenta de si tú te estás sintiendo bien, si te estás sintiendo mal, en qué puedes estar pensando. Eso es la teoría de la mente y según él eso genera el lenguaje también. Excelente, excelente. Ese me gusta mucho a mí. Bueno, yo creo que ya debemos ir cerrando. Sí, pero tenemos una buena noticia y es que vamos a seguir con estos temas de cultura general para todos y todas de manera accesible, y en nuestro próximo podcast traemos un plato súper fuerte, gourmet. Es el que el doctor Eric Quinlan. Antes que el doctor Eric Quinlan, que también es otro plato gourmet, viene la doctora María José Rincón. Oh, excelente. Sí, para que nos siga hablando de estos temas. Ella nos va a ilustrar acerca del origen y el desarrollo de las lenguas. Excelente. Esperamos esta conversación. Por favor, recomendamos la lectura de este libro, de Un hombre sin palabras, porque hay unos relatos desgarradores, pero hay una maestra que es distinta de las demás. Así es. Y esa asume el enseñar a un alumno que ella nota esa necesidad especial. Y esa muchacha se cargó
¿verdad? Con la responsabilidad de poner palabras en este Ildefonso. Ella se frustra varias veces. Este relato dice que ella se sentía frustrada porque no sabía cómo enseñarle a este muchacho que todas las cosas tienen nombre, hasta que un día maravilloso lo logró. Así Y es una cosa que nosotros al leer esta historia nos sentimos muy felices. De igual manera, nosotros queremos que ustedes nos sigan, se suscriban a nuestro canal de Lengua, @Lengua, que el nombre es Clara Cruz Marte, el nombre del canal, Clara Cruz Marte, pero también que pasen a formar parte de nuestra comunidad de WhatsApp. Segundo, sí, el número es 849-456-1612. Vamos a dejar también aquí el enlace para entrar al grupo. Pero algo muy importante es que si en este mismo momento usted le da like a este video, se suscribe, lo comparte y lo guarda para futuras consultas, el algoritmo entonces va a recomendar este video a muchas personas y eso redundará en beneficio para todos nosotros. Sí, porque la idea es que desde Lengua y Cultura Accesibles queremos ser parte de la solución y ayudar a que toda la información, a que nosotros podamos crecer juntos, sí, desde estas informaciones que estamos sirviendo aquí. Así es que sin más, será hasta la próxima. Segundo, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer.